Bien, mis hermanos, me da alegría una vez más estar con ustedes desde este escenario, que para muchos realmente es una gracia, una providencia, el poder estar aquí, el poder comunicarse con ustedes, de verdad que para mí es una gracia grande, una gran oportunidad que, como siempre digo, Dios me regala. Hoy, en expectativa, queremos regalarle un programa especial. Yo lo considero muy especial, pero vamos a presentar después de este momento de oración. Pedir a Dios la compañía, pedir a la Virgen María que sea ella quien, como siempre, interceda por nosotros y como siempre en nuestra vida sacerdotal ha estado presente, que siempre siga presente hasta el día que nos encontremos con Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este programa, hay que decir, estelar. Este programa es de cuarto bate, como decimos. Este programa es jonronero. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos dos colosos de la fe, dos soldados de Jesucristo, dos que han podido en la trayectoria de su sacerdocio decir que sí. Vamos a mirar hoy a nuestro queridísimo, que ustedes ya lo conocen muy bien, el Chico de Cristo, a Meléndez. Todo el mundo lo conoce como el gran Chico de Cristo, José Domingo Meléndez. Y también al padre Félix Nova, un hombre que también tiene una gran trayectoria en este camino sacerdotal. Bien, mi querido padre o mis queridos padres, sean bienvenidos. Muchas gracias, Padre Chelo. Para mí es un gran placer poder estar en este espacio Expectativa, que hace unos cuantos años por aquí tuve un tiempecito compartiendo contigo y con todos los amigos televidentes en este maravilloso espacio. Para mí es de gran alegría compartir con el Padre Chelo, que me introdujo como sacerdote en Cotuí, es mi mentor, y este programa también que en otras ocasiones he compartido, y estar en La Voz de María para mí es una gran bendición, y otros medios, y felicitar al Padre Chelo también por su trayectoria, su trabajo y su dedicación, y un saludo a todas las personas que nos ven. Bien, realmente el estar aquí con estos dos hombres de Dios es una gracia. Yo considero una gracia. Primero, cada quien trabaja en diferentes lugares, pero los dos son de la zona de Bonao. José Meléndez, que es de San Juan del Puerto, y el padre Félix de Bonao, realmente es una gracia. Sí, vamos a mirar, vamos a trabajar con ellos en esta ocasión. Yo quisiera comenzar con el padre José Meléndez, que acaba de cumplir 25 años de sacerdote. Mire, 25 años de sacerdote. Padre, 25 años no son muchos, pero tampoco son pocos. No son pocos, ¿no? Así, padre, me gustaría comenzar contigo, mirando tu familia. Yo conozco tu familia, una familia muy de fe, porque tu padre, tu papá, tu querido papá, es un gran diácono, un gran hombre de Dios. Cuéntame, ¿de dónde tú vienes? Bien, yo procedo, Padre Chelo, y para nuestros amigos televidentes, de una gran familia de fe, como tú acabas de decir. Siempre me he considerado un sacerdote dichoso al haber nacido en una familia de fe, de mucha integridad y de muchos valores cristianos. Desde pequeñito, ahí siempre cultivando la fe en torno a papá y a mamá, que siempre estuvieron muy atentos de nosotros, de nuestra vida de fe, de nuestra vida espiritual, dedicándonos siempre tiempo y sacando tiempo como familia, como la mayoría de la familia, para rezar. Pero no solamente, como decía en otro espacio, no solamente para rezar el Santo Rosario, sino para sacar tiempo y espacio para orar en intimidad como familia. Recuerdo cuando teníamos todos
que pedirle al Señor, que darle gracias al Señor por beneficios, cosas que recibíamos en ese momento de oración, que papá habilitaba dentro del espacio para que todos pudiéramos cultivar esa fe y poder tener esa sintonía O sea, que y no esa intimidad con el solamente- Señor. No solamente era hacer rosario, ir a la misa, sino que había un espacio donde ustedes meditaban la palabra y comentaban la palabra. Y exactamente. Y desde ese comentario de la palabra y esa meditación, ahí venía entonces la alabanza del Señor por tanto beneficio que uno había recibido. Papá inculcándonos esa vida de fe, mamá por otro lado también acompañándonos. Recuerdo muy bien a mamá cuando yo pequeñito me llevaba allá al templo que está en Los Quemados, ahí en Sabana del Puerto Bonao, y ella siempre me decía, híncate ahí. Se hincaba conmigo y decía, la visita a Jesús sacramentado, viva Jesús sacramentado. Y me le decía, mi responde, vive y de todo sea amado. Y eso eran 6 Padre Nuestros, 6 Ave Marías, a Jesús sacramentado, y la última, Padre Nuestro y Ave María, por las intenciones del soberano pontífice. Wow. Recuerdo eso, yo pequeñito, como cuando yo tenía 8 años, 7 años por ahí. Y mi mamá también fue mi catequista que me preparó para la primera comunión y todo eso. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 6 hermanos, 3 varones y 3 hembras. Pero tengo que hacer el aclarante, que esos son los que quedamos vivos, porque mamá tuvo 21 hijos. Wow. Se le murieron 15, o sea que yo tengo 15 angelitos allá en el cielo, que sé que interceden por mí, por mi familia, por mi sacerdocio, y eso me da como tanta seguridad. Y ahora mi mamá, que ya está también allá en el cielo, eso nos da toda esa tranquilidad, pero quedamos, nos pudimos criar. Ustedes saben que eran las limitaciones que habían antes, esas enfermedades que existían, que los niños se morían. Mamá no hacía la historia a nosotros, que ya salía con esos niños ya enfermos y a veces regresaba con ellos muertos, envueltos en sus pañales, viviendo toda esa tragedia para una madre. Regresar del hospital con su hijo muerto, envuelto, es algo bien grande. Y mamá pudo superar todos esos traumas y pudo seguir su vida de fe junto a todos nosotros, dándonos el cariño Gracias y el a amor y Dios. la ternura. Pasemos con el padre Félix Nova, un gran sacerdote. Decía él, yo le recibí en Cotuí. Para mí el padre Félix es alguien muy especial, porque uno va diseñando también la historia, diseñando caminos. El padre Félix cuando llegó a Cotuí, que yo le acogí, realmente fue como vicario un gran sacerdote, un hombre que ya se veía lo que iba a hacer también, un hombre que con esa capacidad de relación y con esa capacidad de abrirse a la acción pastoral realmente grande. Siempre lo digo, padre Félix, nunca tuvimos él y yo problemas de como que a veces hay situaciones que no se entiende locura. No, padre Félix y yo hicimos una gran amistad desde ese momento. Yo le conocí en el seminario, pero nunca una relación como la que comenzamos cuando comenzamos los dos a trabajar juntos en la parroquia de Cotuí, la Inmaculada Concepción. Así que mi querido padre, qué bueno que usted hoy nos acompañe y que está con nosotros. Una vez más, Padre Cielo, muchísimas gracias. Y como nos ha pedido que hablemos un poco de la realidad familiar, cada quien tiene su peculiaridad. Nazco en Bonao, en un campo, bejuco aplastado, miembro de una familia de 13 hermanos, porque también, como el padre Meléndez, hubo un pequeño que no se crió, murió al nacer, y luego 12 hermanos, quedamos 10. Mi mamá un tronco fuerte a nivel de la fe, mi papá también en un tiempo muy fuerte a nivel de la catequesis, sobre todo en tiempo de Padre Patricio como párroco de Fátima. Mi papá era catequista, mucha rectitud, nos inculcaron los valores sobre todo de trabajo, la honestidad, la responsabilidad,
Desde pequeñito andábamos trabajando con un machete, montado en caballo. O sea, nos enseñaron a trabajar, pero junto con eso también la oración, sobre todo mamá. Mamá era un gran pilar a nivel de la fe, tanto como franciscana, como cursillista, del apostolado, y su participación en la misa, lo mismo que se destaca el padre Melende, también había espacio en la casa para la oración, para la bendición de la comida. Es un ambiente muy apropiado. Y pienso que ella fue el pilar y el motivo fuerte de la llamada de Dios a través de ella, porque la que recibe la charla de los seminaristas es mi mamá, y ella es la que comunica a mí lo bonito que fue esa noche. Entonces yo creo que Dios tiene siempre muchos planes diferentes. En mi casa es de todo, no voy a decir que somos santos, es una familia con su alta y su baja. Gracias a Dios que mis hermanos, nunca ha habido un escándalo con ninguno de ellos. Gracias a Dios que nunca hemos estado metidos en cosas delictivas, ningún problema judicial, ningún problema de... Y eso a uno le llena de mucha alegría, satisfacción. Y sobre todo porque quedé huérfano de madre apenas comenzando el seminario. Ni 3 meses en el seminario, ya yo ya era huérfano. Mi mamá murió de un infarto, eso fue fuerte. Wow. Y quedamos solos, eso también fue una situación bien difícil. Por eso uno aprendió a ser hombre desde pequeño. Usted conoce parte de la historia y le agradezco muchísimo la comprensión de los sacerdotes como Fausto Mejía, Benito Ángeles, que fueron soporte para un servidor desde el principio. Pero sí, cada quien tiene su historia, su experiencia, y para mí Dios también bendice. Y por eso yo valoro tanto a la familia, porque a pesar de la rotura con la muerte de mi mamá, la dispersión de mi papá por un tiempo, y nosotros solos, entonces aparecieron otras familias que yo tengo que valorar mucho. Por ejemplo, llámese Doña Agripina y Fello en Bonao, llámese José Paulino y Ángela con Angie, que formamos otra familia también. Entonces, lo que a uno le faltaba de un lado, Dios lo pone del otro. Entonces, eso es la iglesia. O sea, yo me he sentido iglesia completamente apoyado como familia desde seno materno, puedo decir. Padre Félix, y cuando usted decide ser sacerdote, ¿cuál fue la reacción de su papá y de su mamá, que todavía estaba viva? O sea, la reacción. ¿Qué sintieron ellos y su familia? Bueno, hay que decir la verdad. Mi papá, en ese momento, aunque era un hombre que participaba de alguna cosa de la iglesia, mi papá veía en mí un potencial de ser como el soporte familiar. Por eso mi papá no aceptó eso. Incluso mi papá fue al seminario y lo dijo claro. Incluso tenía una carta una vez para que yo no fuera sacerdote. Porque decía que yo era la persona que podía proyectarme más fácil de la familia. Él decía que yo debía ser un buen abogado, que diera la cara por la familia, y no lo aceptaba eso. Pero mi mamá dijo, no te preocupes, si eso es lo que tú quieres, echa para adelante. Wow. Y fue mi mamá que prepara con algunas amistades lo preparativo y la cosita que yo tenía que llevar al seminario, no mi papá. Es interesante porque... Pero eso es en un primer momento. Sí, cuando papá me ve sacerdote, entonces yo soy su orgullo. Claro, incluso es una experiencia maravillosa que en el seno familiar, que a mí me tocó ungir a mi papá y mi papá confesarse conmigo, que eso fue una gran bendición de Dios. Y cómo él hizo esa, de tal manera que yo paso a ser como el centro de la familia y la atención de la familia. Porque yo conocí a tu papá. Exactamente. Y tu papá fue un gran hombre. Y a raíz de esa pregunta, Padre Cielo, yo tengo que recordar algo, que fue que Benito Ángeles y Fausto Mejía, que los dos eran los soportes espirituales míos en ese momento, me convencieron de algo los dos, que yo podía hacer más por mi familia siendo sacerdote, que si me dedicaba a trabajar para ellos directamente. Y fue así mismo, porque los mismos hermanos míos que trabajaron terminaron haciendo su vida y los muchachitos así. Sin embargo, el soporte fui yo para todo y Dios provee. Y las madres, aunque estén muertas, jamás se descuidan de sus hijos. Yo soy testigo de eso. Qué bueno, interesante. Yo decía esto, padre, que como cuando uno tiene, al principio tiene como obstáculo y tiene que ser así. O sea, la identidad sacerdotal indica que uno tiene que tener pruebas, obstáculos para uno llegar y cumplir la voluntad de Dios. Padre Melende, a ti dime cómo te fue qué tú sentiste o qué sintió tu familia cuando tú descubres que estaba llamado a la vida sacerdotal.
Bien, yo descubro ese germen vocacional, sobre todo con el padre Isidro Toribio, que llegó en ese entonces por ahí, en el 85, 86, a mi parroquia ahí en Sabana del Puerto Bonao. Y llegó ese hombre con todo ese fervor, con esa forma atípica que él tenía, pero que iba contagiando, iba revolucionando a la parroquia con su entrega, con su espíritu juvenil, aventurero, con su forma de ser. Todo eso me fue produciendo a mí como ese impacto. Pero además de eso, ya en mi casa, el hermano mío más pequeño, se llama Félix Meléndez, él era el aspirante para sacerdote, incluso ya tenía como 3 o 4 años como aspirante. Y entonces en eso yo siento como ese germen vocacional y lo expreso allá en mi casa. Cuando yo digo eso en mi casa, una expresión que mamá me dijo, me recuerdo como ahora: José, José, eso tú sabes que es algo muy serio y tú quieres privar a veces de tigre. Porque en mi casa el único bailarín que había en ese tiempo era yo bailaba. En mi casa se sentaban ahí en la sala, ahí poníamos un radio y poníamos merengue y yo comenzaba a montarle coreografía y a bailar. Ya era como el hazme reír de mi casa. Por eso cuando yo decido ir a un seminario, quedaron todos tristes, atribulados, llorando y decían, se va la alegría de la casa. Pero siempre con el apoyo de ellos. Mamá muy contenta, papá súper contento, todos, y en la comunidad por igual, por esa vocación. Una vocación también que fue fortalecida y que fue alimentándose desde la catequesis, porque fui catequista a muy temprana edad. Yo, un adolescente, ya yo era un catequista, teniendo como profesor de catequista a mi papá, que nos formaba y nos daba esa catequesis, a mí, a un grupo de jóvenes en la parroquia. Entonces, mi vocación, además de lo que le acabo de decir, surge de la catequesis. Por eso que ustedes ven que yo voy tan identificado con la catequesis en toda mi trayectoria pastoral, sacerdotal, porque la catequesis fue mi fundamento para encontrar y poder darle esa respuesta al Señor. Bien, después de mirar todo esto entre ustedes dos, igual, cuando yo me decido ser sacerdote, ya yo voy a cumplir 31 años ahora en agosto. Cuando yo cumplo 31 años, cuando yo descubro que estoy llamado a la vida sacerdotal, para mi casa fue una alegría. Mi papá y mi mamá, que fueron dos gente de fe hasta lo último. Lo conocía. Una alegría, un gozo. Realmente fue grande. Es bonito, es interesante. El padre Félix decía algo muy bonito. Decía el padre Félix, aunque mi papá al principio no quería porque veía que yo era la proyección de la familia, él después fui el orgullo de la familia, el orgullo de él. Y es verdad, yo conocí al papá del padre Félix y cada vez que llegaba del padre Félix, eso era con una alegría, una alegría. Expresaba una alegría, eso es bonito, padre, eso es interesante. Uno en la familia es como el camino, es como la luz, como el guía. Y es interesante esto, como el guía. Mirando todo esto, entonces, en la vida sabemos que antes de llegar a la vida sacerdotal hay un tiempo. La gente sabe que los seminaristas se van, duran mucho tiempo fuera de la casa para formarse como sacerdote, pero no conocen la vida del seminarista. Una vida realmente de sacrificio, de oración, de formación. Padre Meléndez, en tus años como seminarista, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, en mis años como seminarista me llamó mucho la atención y eso me favoreció bastante. Era como esa armonía, esa familiaridad que vivíamos en el seminario. Todos los compañeros que andábamos buscando el mismo objetivo, que andábamos en la misma trayectoria y uno fue cultivando como toda una amistad sincera, ese apoyo que uno encontraba en los compañeros
Eso, por un lado, me llamó grandemente la atención. Y después, los formadores que uno tenía, que eran hombres, sacerdotes, entregados, de ejemplo, de testimonio de vida. Y sobre todo, algo que me ha llamado mucho la atención es cómo el ser humano crece, cómo uno se va transformando, cómo uno hace la comparación. Cuando uno llegó al seminario con falta de formación, con mucha deficiencia, cometiendo quizá ciertos errores con algunos modales o comportamientos no adecuados por falta de conocimiento, y cómo uno se fue moldeando, cómo uno se iba transformando, cómo uno iba cambiando su forma de ser, su manera de hablar, su manera de proceder, incluso hasta su manera de comportarse y de sentarse. Yo me recuerdo una vez cuando yo estaba ahí en el seminario en segundo de filosofía, que mi formador era Martín Castillo, y en una estoy yo ahí como mal sentado, ahí como tirado, y me llama Martín: Meléndez, aprenda a sentarse siempre bien, correctamente. Y eso lo recuerdo yo, siempre. Y así todos los formadores, cada corrección que le hacían a uno la recordaba con tanto cariño y con tanto amor. Y cómo el Señor se vale de ese grupo de sacerdotes y cómo nos presenta y nos proporciona un ambiente tan sano y tan buenos compañeros, que ahora lo tiene uno como amigos, como hermanos, para uno ir en ese ambiente sano, ir consolidando su vocación, ir dando esa respuesta, ir teniendo ese discernimiento vocacional y a la vez irse preparando y capacitándose para uno poder ejercer este trabajo. Qué bueno, interesante. Padre, ¿y tú qué fue lo que más te gustó en el seminario después de tantos años? ¿Cuántos años duraste? Yo duré 12. 12 años. Yo Porque entré en el 83. Como en tercero. A segundo de bachillerato. Yo estudié en el colegio Las Mercedes. Para mí, la primera impresión que tuve fue ver cómo no se podía hacer tantas personas juntas, porque hoy los seminarios tienen menos vocaciones, pero antes en una sola habitación, que eran dos pabellones, dos salones, 30, 15 de este lado y 15 de este lado o 40. Para mí, yo decía, pero esto es impresionante. Y que de noche... ese ronquido. Ese ronquido uno roncaba, otro se levantaba, otro hablaba de noche. Eso, yo decía, ¿cómo vamos a sobrevivir sobre esto? Y después ver que uno podía también compartir en diversos escenarios, como las canchas, diferentes tipos de juegos sedentarios, la oración, la Eucaristía, la comida, que a veces cuando uno va tan pequeño así, o jovencito al seminario, cree que la que está ahí no va a dar para mucho. Y hay algunos que son más astutos, que se quieren comer lo mejor. Glotones. O sea, hay tantas impresiones que uno dice, ¿cómo vamos a sobrevivir sobre esto? Porque hay de todo, porque es importante esto que se sepa, que en el seminario, yo recuerdo que un seminarista llegó allá, y cuando teníamos como 5 días o 6 de estar en el seminario, que lo que nos ponen es a rezar y a leer libros para ponerlo rápido. Después dice de una vez, ¿y cuándo es que vamos a aprender a hacer la misa? Porque fue a eso que fue, yo vine a eso. Y me dio mucha la alegría de esta travesura que uno hacía. Pero sí, la vida ya formativa, la dedicación, los cambios de modales son claves, porque uno en los campos de uno, acostumbrado a bañarse en los ríos, todas esas cosas, y después un cambio total. Pero cómo hay una estructura, una formación, un estilo que te va moldeando y va cambiando tu vida totalmente. No, y sobre todo, padre, que a veces uno piensa que va al seminario, la gente piensa que uno va al seminario y es a comer bueno que uno va. Exactamente. Y en aquel tiempo, yo recuerdo, era tiempo de vaca flaca. Muy flaca. Mira, ese pan por la mañana siempre con un huevo hervido de la noche a veces y un chile de chocolate que lo calentaban. Eso es lo que uno se comía. Y berenjena. Y berenjena. Y una vez estaba esperando el domingo a veces que algo, quizás había una visita, eso sí era bueno, que uno estaba muy contento con eso, pero se pasaba trabajo. Hoy creo que las condiciones han cambiado bastante. Claro, pero, mucho. Pero no, tú tienes hoy se encuentra una camita buena, un abanico. Sí. Y habitaciones, hasta los muchachos de los seminarios menores tienen una habitación. Imagínate nosotros que fuimos al prefilosofado.
Eso fue una cosa Sí, terrible. no, y antes de padre. Y con una sola silla para donde quiera íbamos. Y lavando en el río. Sí. Haciendo las necesidades cuando los estudiantes se iban de la escuela porque no teníamos dónde. Es así. Entonces la gente a veces piensa que no, pero de usted decía algo, padre, muy bonito, que lo aprendí mucho de usted, al inicio de mi sacerdocio con usted. Es que la cosa de sacrificio se valora mucho. Claro, Mucho, mucho. Porque ciertamente nosotros en ese tiempo, en el seminario, cuando tenemos que subir al Santo Cerro a piecito, desde Carrera de Palmas, en menos de 15 minutos subir allá, para estar listo para la oración, y si llegábamos tarde nos llamaban la atención. Todo eso hace como que uno tenga una educación fuerte. Es interesante. Yo creo que el seminario realmente es una gran universidad. Así es. Eso. Una gran universidad. Muy bien. Porque uno aprende tantas cosas. Porque como llegan tanta gente de cultura diferente, de costumbres diferentes, Eso es. de familias diferentes, y uno tiene que ajustarse, acoplarse. Es como para uno comenzar a vivir la vida Sí. y comenzar a vivir el sacerdocio Sí. pensando lo que uno va a hacer en el futuro. Es interesante todo así eso. es, así es. Bien, mirando, Padre Meléndez y Padre Félix que ya acaba de cumplir 26 años de sacerdote, Meléndez 25 años, o sea, y yo 30, casi 31, es una gracia grande. Me gustaría, Padre, que ustedes, quiero empezar con el Padre Félix ahora, mirando Padre Félix, y yo te recibí en Cotuí, vi en ti realmente un gran sacerdote, muy entregado, de mucha capacidad para atender la vida pastoral, realmente grande. Ahora, Padre, en tu vida sacerdotal, entremos a la vida sacerdotal, en el tiempo que tú llevas como sacerdote, ¿cómo tú lo describes? Bueno, en primer lugar, como lo que es la vocación, un regalo, un don de Dios y un acompañamiento siempre espiritual de la Santísima Virgen. Y quiero comenzar con usted, Padre Chelo, porque usted tiene calidad moral para decir eso siempre a los señores obispos, que el primer año, los primeros años de vida sacerdotal de un neosacerdote marca su vida sacerdotal. Marca la vida, ciertamente. Y la verdad, Padre, que yo me quedé impresionado, sobre todo porque llegué tímido todavía, recién ordenado, con 27 días de ordenado sacerdote a Cotuí con usted, de vicario. Y en ese tiempo era un mundo, porque era Cotuí entero. Hoy hay varias parroquias en Cotuí, pero en ese tiempo ni San José todavía estaba oficialmente hecha parroquia. Y nosotros teníamos más de 60 campos. 70. Y la mata, Padre. Y la mata. En un momento determinado, la fue mata. una cosa fuerte. O sea, que eran como casi 90 comunidades. Y yo me impresiono porque Terrible. primero encontré en usted confianza, amistad, respeto y oportunidad. O sea, no me bloqueó. Que eso es clave. Sí, como un sacerdote de experiencia más que yo, le decía a uno los puntos que debía uno cuidarse. Eso sí. Pero esas oportunidades que me dio. Si yo hoy tengo facilidades para la parte administrativa, fue precisamente por eso, porque ahí tuvo la armonía entre nosotros dos. Usted era el hombre de la masa, de mover masa, porque Dios le dio ese carisma a usted. Y yo me iba más por la parte formativa, catequética y eso. Y hacíamos una armonización total. Igualmente que era vigilante de los fondos que entraban a la iglesia, que eran poquitos, porque alguien tenía que cuidar todas esas cosas para la estabilidad de la parroquia. Y esas oportunidades, creo, y una cosa que nunca olvidé, fue que usted me dio la oportunidad que hice una capilla, siendo vicario. Ah, sí, yo recuerdo, sí. Y le agradezco a doña Gibi que me apoyó en esa zona para hacer esa capilla, porque las iniciativas no se pueden bloquear. Y yo aprendí ahí con usted. Y yo no tengo nunca en la vida con qué pagarle a usted esas oportunidades que me dio, porque ahí inició mi sacerdocio. Totalmente. Incluso nosotros celebramos hasta 7 misas, cualquiera de nosotros en un día, sin problema. Es que era mucho campo. Era mucho campo. Mucho campo. Y entonces la vida no puede ser tan ñoña, tan... Y hoy, Padre, los sacerdotes llegamos todos en un vehículo a los lugares. Nosotros teníamos un vehículo de 4 patas, que dejábamos la camioneta en Y lejos, Padre, y lejos. Nosotros Lejos. íbamos a las 5 de la mañana y 5 y media. Sí, sí, sí. A subir Loma, y ya a las 12 teníamos 3 misas celebradas. sí, sí. Y comíamos algo para allá, y en la tarde otra vez otra ruta. Que ya cuando uno llegaba a la parroquia, uno llegaba como un poco agotado, pero yo siempre Desbaratado. decía algo. Y esa frase sí yo la quiero repetir aquí, Padre Chelo, que desde Cotuí la aprendí desde el principio. Yo decía, es cierto que yo tengo 5 misas o 6 ya, pero para esta gente que están aquí ahora esa es la primera.
Sí. Y yo no sé de dónde uno sacaba la fuerza y la alegría. A veces hasta predicaba uno más lejos de eso. Y otra cosa que aprendí mucho de usted, y la gente también me valoró mucho, con toda esa facilidad que tenía usted a nivel espiritual, experiencia ya sacerdotal, la capacidad de mover masa, nunca, padre, yo me sentí en Cotuí opacado por usted. Al revés, a veces hacíamos los dos juntos y usted decía, padre, predique usted porque me gusta a mí. O sea, esas oportunidades yo creo que fueron maravillosas. Ojalá que le manden muchos sacerdotes nuevos a usted, porque eso ayuda mucho. Y luego de eso, pues, en la vida así, marcada sacerdotalmente, yo pienso que no hacemos nada extraordinario. Hacemos lo mismo que hacemos todos. Quizá algunos le ponen más empeño a las cosas. Yo, al igual que usted, yo soy muy respetuoso de la vida sacerdotal. Yo nunca en mi vida me van a oír criticar nunca un sacerdote. Jamás. Yo puedo ir a cualquier parroquia y encontrar lo que encuentre. Y el que venga a hablarme más de un sacerdote, ya yo ahí paro. Nunca me van a escuchar con eso. Eso he aprendido mucho, eso me ha ayudado mucho en mi vida sacerdotal. Por eso le doy gracias a Dios también que en los lugares que he ido no tengo ningún problema de volver. No soy perfecto, no crea que uno es santo, pero sí trata de hacer la cosa con rectitud por donde quiera que uno pase. Qué bueno. Y para mí es un orgullo por donde quiera que cruzar. No, y padre, ya usted ya tiene un camino hecho realmente con su estilo sacerdotal realmente y su forma de ser como sacerdote muy, muy abierto. Eso es interesante y sobre todo con su capacidad que es indiscutible, la capacidad que tiene el padre Félix para manejar tantas cosas, que eso sería interesante otro programa para hablar de eso, padre. Interesante. Padre Melendi, tú dime, ¿cómo tú describes tu sacerdocio? Yo soy un sacerdocio meneado, yo estoy siempre bailando. Padre Félix, Melendi, como es el director era de catequesis. Y soy siempre ahora otra vez. ¿Todavía? Soy otra vez ahora. ¿Otra vez? Sí, ciertamente que sí. Y entonces, padre Meléndez, cuando esos encuentros catequesis, padre es el primero que comienza a bailar con su perico ripiado. Claro. No, mi sacerdocio, padre Chelo, yo lo describo como una etapa hermosa de mi vida, donde en él yo he podido ir descubriendo cada día más esos dones, esos talentos y esos carismas que el Señor me ha dado. He visto siempre a la iglesia, a las comunidades, como una plataforma para poder cultivar esos talentos y ponerlos a la vez al servicio de la misma comunidad, para que tanto yo como la comunidad nos podamos enriquecer de esos talentos que son dones de Dios y que siempre hay que cultivarlos y hay que ponerlo al servicio de la comunidad. Y entonces, descubriendo todos esos carismas y trayendo como esa chispa que dices tú de la alegría, que si estoy con los catequistas, un encuentro de catequistas, ahí si hay que bailar, bailamos. Y como ya tengo más o menos la destreza de poder tirar algunos pasos, era lo que yo le hacía en esos encuentros que teníamos como catequista. Pero en toda mi vida sacerdotal, eso siempre ha venido marcando toda mi existencia, los compañeros que he tenido. Recuerdo cuando comencé, como ya decía el padre Nova, que comencé en el Santo Cerro, que es una gracia enorme, comenzar mi ministerio a los pies de la Virgen de las Mercedes, la liberadora de cautivos, la que rompe las cadenas, y yo ahí comenzar mi ministerio frente a un gran tronco de sacerdote de nuestra diócesis de La Vega, que fue el padre Francisco Almonte, que me supo dar, como ya tú también decías del padre Chelo, un trato afable, distinguido y de mucha altura. Siempre él estaba muy pendiente de mí, siempre estaba pendiente de lo que a mí me gustaba comer. Recuerdo que me compraba, salía para la capital, me compraba bizcocho. A mí no me gustan mucho los plátanos y él siempre compraba esa libra de yuca para llevármela a mí allá. Eso uno lo agradece en el alma, todo eso. Marca. Yo recuerdo, que te interrumpa, perdona, padre Félix. Padre Félix llegaba siempre con esa guinea, porque sabía que a mí me gustaba la guinea. Padre Félix muy delicado. Yo agradezco mucho porque
trabajamos juntos, pero fue tan delicado. Pues sabe que yo era viejito y él era joven. Y él me cuidaba mucho, Y llegaba con esa guinea siempre, me acuerdo, me decía, con esa guinea siempre llegaba. Padre, que le traje una guineíta. Muy interesante. Y yo creo que el padre Félix, por ejemplo, perdona, padre, que te no te preocupes. pero padre Félix, los vicarios de padre Félix hablan de eso. Dicen, hablan de la delicadeza del padre Félix. Es interesante. O sea, eso se va comentando. Y varios vicarios de padre Félix me han dicho, padre Félix muy delicado con su sacerdote. Eso es interesante. Sí. Eso es interesante. Padre Félix decía al principio, la primera experiencia marca. Mira, tu primera experiencia te marcó. La mía me marcó porque fue padre Almonte que me recibió también a mí en Bonao. Y a padre Félix lo recibí yo. O sea, una cosa va llevando a la otra. Como yo recibo el trato cuando me recibió el padre Almonte, con también delicadeza, fíjate, los vicarios del padre Félix comentan eso. Padre Félix muy delicado con su sacerdote. Siempre ahí, porque a veces uno encuentra de todo en el camino, no podemos ocultar una realidad. Uno encuentra de todo en el camino, hay que entender eso. Gracias a Dios que nosotros fuimos marcados por la primera experiencia. Y como tú acabas de decir, Padre Chelo, esa primera experiencia con el Padre Almonte, que fue marcando grandemente lo que fue mi vida sacerdotal, eso también me dio la enseñanza para yo tratar siempre a los vicarios que han trabajado conmigo, que no han sido muchos, sino han sido 3 vicarios, 4 vicarios que he tenido, pero siempre veo a los sacerdotes como algo sagrado y lo trato siempre con alta distinción a todos mis compañeros, porque al igual que yo, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha consagrado, somos pertenencia y propiedad del Señor y por lo tanto a ellos yo lo tengo que ver de esa manera y tengo que tratarlo con ese respeto, con esa distinción y con esa altura. Y trato siempre de ir buscando los compañeros, de reunirme con ellos. Algo muy bonito que tú decías, de que el padre Nova y ustedes se cuidaban. Debe ser algo bonito entre nosotros los sacerdotes, que siempre tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, debemos de tener siempre esos detalles, que es lo más bonito, lo más hermoso que puede tener un ser humano, es tener detalles. Cuando tú tienes detalles, como que te parece a Dios, porque por ahí va manifestando el amor, va manifestando la misericordia, va manifestando la compasión a través de esos detalles. Y en mi vida sacerdotal yo he tratado siempre de ir caminando por esa ruta, por esa vía, tratando de ir cultivándome y sobre todo especializándome en algunas áreas, porque uno no lo puede abarcar todo de un golpe. Uno tiene que irse especializando, por eso tú ves que por aquí, por los medios de comunicación, he tratado de cultivarme. Al igual que ya en el ámbito de mi accionar pastoral, por medio de las catequesis. Por eso tenemos todas estas responsabilidades ahora, porque yo le decía en un programa que me ven que salgo por aquí, pero esto es como un hobby, que esto no es la función mía como sacerdote, esto es parte ya de la acción que vamos realizando, pero tengo unas tareas que son ya unos compromisos a nivel diocesano, como coordinador diocesano de catequesis, pero también tengo unos compromisos que todavía son mayores, coordinando la catequesis a nivel nacional por la Conferencia del Episcopado Dominicano. Entonces todo esto nos trae mucha entrega, mucho trabajo, que tengo que andar por las diferentes diócesis, reuniéndome con las diferentes comisiones diocesanas, con los diferentes sacerdotes, que en esta semana estaba en la diócesis de San Juan de la Maguana, con Monseñor Tomás Alejo y todos los sacerdotes, haciendo todo este trabajo que nos permite a nosotros crecer, que me permite como cultivar estos grandes carismas y poder seguir expandiendo mi vida sacerdotal. Qué bueno, interesante. Siempre cuando uno tiene o se propone una trayectoria que la vive, hay experiencia.
no todos los días son iguales. Hay días negros, hay días llenos de luz, hay momentos de gozo, momentos de alegría, situaciones duras que llegan. Padre Félix, en todo este tiempo, ¿cómo tú has sabido relacionar tu experiencia sacerdotal con tu familia? Ha sido quizá el mayor regalo que Dios me ha dado, porque como las familias no todas tienen la misma procedencia, los mismos valores espirituales, hay mucha diversidad. Y por ejemplo, mis hermanos, sobre todo a nivel familiar, lo más estrecho que somos nosotros los familiares, los más cercanos, ha habido mucha comunicación. Entonces, también ellos han cuidado de muchas cosas, no hacerlas, para no hacer daño tampoco a un hermano sacerdote. O sea que ha habido de parte y parte. Si por un lado uno le da orientaciones a ellos, puede celebrar una misa en familia, escucharlos a ellos, también ellos tienen un comportamiento que ayuda a uno. Y eso hace que cuando hay una situación un poquito delicada que se puede dar dentro, porque como usted lo expresó, todos los días no son iguales, todos los años no son iguales, todos los compañeros que uno tiene no son iguales. El manejo incluso a nivel de cierto conflicto, a nivel del obispo con el sacerdote no son lo mismo tampoco. Entonces uno también encuentra ese espacio familiar con algunos de sus hermanos de confianza. Yo pienso que, recuerdo que Ramón, su hermano, que en paz descanse, una persona que era muy espiritual. Yo estoy seguro que en algún momento muchas cosas que usted tenía, situaciones, las conversaba con él. Claro, Para poner un ejemplo, porque conozco mucho su familia completa, porque soy como si fuera de su familia. Y eso pasa también con el caso de uno. Y después, la inyección que uno le fue metiendo a los hermanos de uno también como sacerdote. Ellos decían a veces, ayúdame a conseguir un trabajito, para poner un ejemplo. Decía, pero yo no voy a un ayuntamiento para que te pongan a limpiar o a fregar o a limpiar la calle. No porque tú estás denigrando eso. Digo yo, pero que eso no vale la pena. Póngase a estudiar. Y eso fue una de las cosas bonitas también, que mis hermanos, sobre todo mis hermanas más pequeñas, que hoy son especializadas las dos también con maestría. Y mi hermana, una dirige el centro de Bonao, de guardería de la zona, y la otra trabaja en el hospital como psicóloga y con las monjas también ayudando en el hogar de niñas. Es un orgullo porque ella, aún estando ya con hijos, se proyectaron. Y entonces eso ayuda. Entonces, como la familia y el sacerdocio, ahí está. Porque no es que tú le des dinero, ni que le diga cosas, ni que le busque influencia. Orientarlo, y ellos se van desarrollando. Y después los valores. Y entonces comienzan a valorar las cosas. Y yo siento que ya hoy como familia nosotros estamos proyectados. ¿Por qué? Porque ellos se han fajado también. Por ejemplo, mi hermano más pequeño es un orgullo, que es un prestigioso maestro constructor de Bonao, que vive muy bien, fruto de su trabajo. Y es el más pequeño. Entonces, viendo que aunque papá y mamá no están, entonces viene la parte autónoma, el crecimiento individual y el apoyo. Entonces el sacerdocio ahí ayuda también, porque no es que tú des, tu comportamiento, tu actitud, los consejos y la orientación, eso ayuda muchísimo. Padre Belén, ¿y tú? ¿Quién tú eres para tu familia? Bueno, para mi familia yo soy un miembro más, siendo sacerdote. Ellos siempre me ven respetando siempre mi sacerdocio, apoyándome en lo que es mi vida sacerdotal, pero siempre el concepto que yo tengo, que soy el hijo, el penúltimo de mi casa, y llego allá siempre con el mismo cariño, con el mismo amor. Llegó José, como me dicen siempre, allá, y allá compartimos, pero siempre dando las orientaciones del lugar, siempre con el cariño, con el amor, con esa confianza. Por eso siempre veo a mi familia como mi refugio, mi fortaleza, y a donde yo siempre me voy a guarecer buscando esa protección. A mí constantemente me da como ese deseo de ir a mi casa, y yo cojo para mi casa.
a buscar ese cariño. Mamá, como ya le he dicho, hace 13 años que ha partido al encuentro con el Padre, pero ya tengo una hermana que es prácticamente igualita a mamá, porque se parecen físicamente. Cuando yo era seminarista, que yo amanecía en mi casa y a veces me levantaba y la veía de espalda a mi hermana, yo le besaba la mano a ella, la dice mamá, y ella me decía, no, yo no soy mamá, pero Dios te bendiga. Y entonces se murió mamá y yo me quedé con mi hermana es como mi madre y está allá, nos cuida tanto a papá, a mí y a otro hermano. Y yo le beso la mano a ella y eso con ese cariño, con ese amor. Papá que siempre está, que me recibe con todo ese cariño. O sea, que la familia y todos mis hermanos, hay esa armonía. Por eso la familia para mí es un tesoro, un refugio, una fortaleza para mi vida sacerdotal. Padre, y dentro de tu vida sacerdotal, ¿cuál es la experiencia que más te ha marcado? Bueno, experiencia que a mí más me ha marcado en lo que es mi vida sacerdotal. Bueno, por un lado, ya como ustedes saben, perder a su madre, eso marca mucho a uno en todas las dimensiones de la vida. Eso a uno le estremece y le marcó en ese momento. Cosa que uno, por la fe que tiene y por entendiendo todo esto, sabe ya que hay que superar todo eso. Pero también ver la partida de algunos compañeros sacerdotes también que son amigos de uno, eso a uno como que le marca grandemente. Ver la partida del padre Bienvenido Suriel, un gran amigo personal, amigo de la familia. Ver la partida también del mismo padre Constantino, el padre Gori en estos días, y así sucesivamente. Cuando uno ve esos compañeros como que parten, eso a uno como que le duele. Y sobre todo, ver el sufrimiento que tienen muchas personas, muchas familias que van pasando por situaciones muy difíciles. O sea, todo eso como que le rompe a veces el alma a uno y que uno se tiene que reponer, porque uno no se puede quedar en el suelo, uno está para consolar, para animar a la gente, pero que hay cosas que en la vida sacerdotal de uno como que te dan, te chocan y te estremecen fuertemente, aunque uno se sacude y se fortalece para poder seguir hacia adelante. Qué bueno. Padre Félix, ¿tú tienes una experiencia que te haya marcado realmente como sacerdote? Hay varias, muy fuertes. Para mí, la experiencia con mi papá marcó por completo mi vida sacerdotal. Primero, el cambio que se da de no querer a después querer mucho el sacerdocio. Y luego que papá vivió, después de la muerte de mi mamá, como es normal, vivió una vida un poco desorganizada por varios años, muchos años. Y faltándole 3 años para morir, que tenía su vida normal, que andaba para donde quiera, trabajaba todo, hizo como una especie de reencuentro familiar. Y se quedó en el entorno de nosotros entonces viviendo. Y es en ese contexto que mi papá tiene lo que llamamos nosotros un reencuentro con Dios. Y ya los jueves iba a la adoración al Santísimo. Y es precisamente en esa experiencia de conversión total que mi papá recibe una trombosis. Y en 2 meses se nos muere prácticamente. Y a mí, yo decía eso cuando lo que me marcó a mí, yo decía, ya solamente esto tiene sentido para ser sacerdote. Y fue que mi papá, cuando yo vi la situación, él quería que le llevara el padre Cualo al monte. Pero después que lo pensó bien y escribió los pecados, que le dio la segunda trombosis, me mandó a buscar con urgencia a mí. Y yo dije, yo voy a llevarle, y dice, no, tú me vas a confesar. Eso marcó totalmente. Entonces ya este elemento vale mucho para ser sacerdote. Y otro día, padre, viviendo en Cotuí, con usted, yo recuerdo que un señor
había robado mucho en una empresa. Y él dice que cuando pasó por el parque de Cotuí, no pudo seguir. Como que alguien le dijo a él que porque iba a suicidarse ese día. Él había robado muchísimo en una empresa y ya te sabes, él tomó la decisión de suicidarse. Pero se paró ahí. Y ese día yo estaba haciendo oficina. Y el señor fue, habló conmigo. Y yo recuerdo que le dije a él que si él tenía una foto de su familia. Y tenía 3 niñas bellísimas y una mujer hermosísima, una familia bellísima. Y yo le decía, no sé de dónde Dios me dio el discernimiento para orientar a este señor, porque yo apenas estaba comenzando mi sacerdocio. Y entonces yo le decía a él que ¿qué pensarían sus hijos si crecieran sin su papá? Porque si se suicidaba, eso no iba a quitar tampoco de que él falló. ¿Usted reconoce que falló? Sí, reconozco eso. Defalqué la empresa y sé que voy a caer preso y no quiero. Y después de eso, cuando él habló conmigo, que se desahogó, que lloró, que yo le hablé de la niña, cómo eran, viendo la foto y conversamos, lo abracé. Entonces ese señor se confesó y dijo, padre, aunque me metan a la cárcel mañana, yo voy a pagar con cárcel, pero no voy a suicidar. Y como a los 5 o 4 años volvió y me buscó. La vida estable totalmente, sus familias bien. Entonces esos elementos yo digo, ya Dios hizo algo. Ya Dios hizo algo con uno, porque no es uno que lo hace. Claro. Y usted sí tiene mucha experiencia de cosas como esa, pero para mí eso fue muy fuerte comenzando. Sí, eso marca. Entonces eso marcó a uno y entonces por eso yo, cuando veo situaciones delicadas y difíciles, yo la pongo en manos de Dios. El tiempo se nos está yendo. Quisiera enfocar brevísimamente primero lo que son sus estudios fuera del país. Tanto Padre Félix, un servidor, como tú también, Meléndez, estuvimos fuera estudiando. Padre Félix, tú fuiste a España a estudiar, viniste allá realmente preparado. ¿Cómo tú conjugaste tus estudios en España? 3 años, ¿no? 2 y algo. 2 años tanto. ¿Cómo tú conjugaste tus estudios en España sabiendo que aquí hay un pueblo que te esperaba, pero también sabiendo que estar lejos de tu país, porque eso es duro, no es fácil, no es fácil. Yo que me vi también en esa disyuntiva, no es fácil. ¿Cómo tú puedes explicar el poder estar fuera de tu país, estudiando, sobre todo estudiando, sabiendo que tú no venías aquí a ocupar un empleo para ganar mucho dinero? Bueno, lo que nos inculcaron a nosotros en la vida del seminario y en los últimos tiempos es un mundo muy exigente, competitivo. Y por lo tanto, si el sacerdocio, si los sacerdotes no queremos estar aislados, tenemos que entrar en el mundo de hoy. Y la formación por eso es muy importante. La oportunidad que me dieron para hacer una especialidad, una maestría en España, yo la aproveché. Difícil, en una cultura muy racista, la comida, como siempre, pero la capacidad que tiene el hombre para adaptarse es importante. Y tú pensando que tiene un pueblo que te espera, y que te espera mejor preparado. Porque si la iglesia no tiene las personas preparadas para ocupar los lugares, si no lo prepara, es difícil. Entonces uno se da cuenta que uno, aunque sufra, uno logra eso. Y para mí fue un gran reto y después la satisfacción que uno siente cuando uno puede lograr eso. Y no solamente eso, padre, porque en España uno tiene ya el mismo idioma, pero uno está, por ejemplo, viviendo en Italia o Canadá, también formándose en alguna cosa con otro idioma, otra realidad totalmente distinta. Eso es fuerte. Y la comida. Y la comida. Y aún así, padre, yo estoy estudiando todavía. Yo, si Dios quiere, este año termino mi doctorado. Yo estoy estudiando por la Pontificia Universidad Católica de Medellín, en Colombia. Y he tenido varios diplomados fuera del país, tanto en Colombia como en México. Incluso yo, con el padre Fausto, creo que somos los únicos en el país que hemos hecho un diplomado en prevención de abusos sexuales dentro de la iglesia,
del país somos nosotros. Y yo creo que esas oportunidades que la iglesia le presenta a uno, la apertura de los obispos con uno, Rafael proyecta mucho la formación, eso es muy importante. Pero son retos, pero uno no lo hace tampoco para vanagloria, sino para que la iglesia también tenga respuesta, porque por ejemplo, si vamos a hablar de un tema como el aborto, no es lo mismo decir que la Biblia prohíbe eso, a que usted científicamente, éticamente, moralmente pueda defender con postulado eso. Y eso es importante, y la iglesia necesita ese tipo de personas. Igualmente que la catequesis, que Meléndez es especializado. Entonces, yo creo que es importante no solamente decir que se rece Padre Nuestro, sino dar los fundamentos teológicos, mariológicos, eclesiológicos de los fundamentos. Mi querido padre Melendi, tú cuéntanos en un minuto lo que fue qué fue esa experiencia tan rica que tú tuviste en Austria, ¿no? En Bélgica. En Bélgica. Bueno, sobre todo allá el idioma. Así es. Fue una experiencia muy bonita, como ya decía el padre Nova, muy fuerte también, porque salir uno fuera de su tierra, yo llevaba el elemento por un lado a mi favor y por otro lado en mi contra, que era en otro idioma. En España está el español, pero allá llegaba en otro idioma. Y ahí entonces tenía uno que ir trabajando con el idioma y trabajando con la especialización que iba haciendo, que era una especialización en una maestría en catequesis y pastoral, pero con la entrega, con la ayuda de Dios y con mucha dedicación, ahí pude lograr el objetivo que quería alcanzar, y esto me ha dado bastante beneficio, no solamente a mí, pero también a la iglesia, porque a través de la catequesis hemos venido haciendo un buen trabajo, dando grandes aportes a nuestra diócesis, a la iglesia dominicana, y para mí a nivel personal eso ha sido también de mucho crecimiento. Fue una experiencia ya bien fuerte por un lado, donde está esa parte de racismo que tienen la... Y tú prieto para allá. Exactamente. Yo, en un momento allá que me hacen vicario de una parroquia y yo celebrándole la misa ahí a esa gente, y cuando yo salgo, que vengo por la calle, que veo que le di la comunión a una señora que estaba ahí, yo vengo a saludarle, a darle un saludo muy cariñoso. Bonjour, madame, ¿cómo se va? ¿Ça va bien? Y ella, nada. Volteó la cabeza por otro lado, y yo después le tiré un linguaraje en español también, porque a veces uno tiene que darse a respetar, ¿verdad que sí? Pero sí. Son las cosas de la vida, la experiencia. Padre, en 30 segundos, ¿qué tú tienes para decir de tu vida sacerdotal a la gente? Bien, de mi vida sacerdotal para la gente ha sido un sacerdocio que he tratado de vivirlo en plenitud, que he tratado de entregarme siempre a la gente, a donde quiera que estoy, dar lo mejor de mí y dejar que el Señor me utilice siempre de instrumento para llevar la buena nueva a la gente, liberación, promoción humana, para tratar que la gente, como así tengo un programa aquí titulado, aprendan a vivir, y a vivir con calidad, y a vivir con entrega, y a vivir con entusiasmo. Padre Félix, termino contigo. Si tú tuvieras ahí a muchos seminaristas, ¿cuál sería tu consejo? Que esto es una vida hermosísima, que aprovechen el tiempo de la formación y que le espera una gran misión, que se puede vivir con alegría, con gozo, que ninguna persona es más feliz que ninguno de nosotros. Yo creo que sí, porque yo conozco padres, muchos de ustedes, padre Meléndez y un servidor, y la realización, la satisfacción, el gozo, la alegría que produce cuando uno vive con autenticidad su sacerdocio, eso no tiene precio. Es grande. Eso es grande. Así que yo quisiera agradecer a Dios realmente por su sacerdocio. Agradecer a Dios por el accionar diario de ustedes en la vida sacerdotal. Yo creo, y así puedo decirlo abiertamente, en el padre Meléndez y en el padre Félix, la iglesia tiene mucho que agradecer. Y en ellos dos tiene realmente un gran futuro en la iglesia. Así que yo quisiera agradecer a Dios por ustedes dos, por su sacerdocio, por su familia. Fíjense lo que decían ellos, cómo la familia fue quien le inculcó realmente la fe
y por la familia hoy son y somos sacerdotes. Así, gracias mi querido Félix, mi gran amigo, a quien siempre lo quiero tanto, y él lo sabe que lo quiero mucho. Él es parte de mi vida sacerdotal, parte de mi familia. Gracias, Padre Meléndez. Tu testimonio realmente es indescriptible. Es un gran hombre de Dios. Así que doy gracias a Dios por ustedes. Que Dios los siga bendiciendo. Y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por este espacio, este programa que ustedes le proporcionan. No solamente a Expectativa, sino a República Dominicana, al mundo y a la iglesia. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.